Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Los saludo de nuevo desde esta zona de mi canal donde les comparto cómo me va con los libros que tengo en mi lista de lectura. Para los que me han estado acompañando saben que en estos momentos estoy haciendo una lista de lectura que va enfocada en Jon Katzenbach, un autor estadounidense que es uno de mis autores favoritos y que aparte de eso pues es un autor que yo ya me leí. Todos esos libros que estoy leyendo son relecturas. En algún momento me los leí hace muchos años, unos más recientes, pero pues es mi autor favorito y estoy haciendo la lectura de manera cronológica, es decir, por año de publicación. Pues hoy les voy a hablar de lo que es la novela y la obra número 12 publicada por Jon. Y pues básicamente, para los que saben o conocen un poquito de las historias que Jon ha publicado, esa es esta novela que tengo por aquí, que se llama El Profesor. Como bien saben los que me han estado acompañando, tengo una dinámica de primero hablar de las generalidades sin spoilers y luego una segunda parte del video más enfocada en los detalles, en los spoilers en el final, para quienes ya se lo hayan leído o para quienes no lo lean, no lo quieran leer, pero quieran saber de pronto qué pasa con esta historia. Entonces, pues ahí básicamente esa es la manera en que manejo yo estos videos. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, con las generalidades, en el caso del Profesor, esta es la tercera vez que yo me leo esta novela. Sin embargo, curiosamente no me acordaba de muchas cosas, como me pasa. Creo que si ya han estado mirando los videos saben que con muchas de estas historias yo no me acuerdo casi de los detalles, me acuerdo de cosas muy generales. Con esta me pasaba algo similar. Entonces la verdad es que fue una experiencia bastante particular, porque pues la verdad es que sí, la novela me generó unas emociones y unas sensaciones que no esperaba de la novela como tal, porque no la recordaba muy bien. Entonces de pronto tenía algo que ver con eso. Pero la verdad es que es una historia que es buena, la verdad es que es muy buena, y considero yo que cuando le generan las novelas, ¿no?, la literatura le genera un impacto de manera muy específica. No quiero hablar de pronto de decir exactamente qué fue lo que me pasó, porque creo que eso de alguna otra forma podría ser un spoiler, pero considero yo que cuando las historias, sean en cualquier medio visual o audiovisual, como sea, le generan a uno un impacto, pues definitivamente hay algo de valor ahí, ¿no? Y entonces considero yo que con todo y todo El Profesor, esta novela es una novela que de verdad, la verdad es que me gustó y la disfruté mucho leyendo. Entonces, eso es como muy generalmente de mi experiencia particular, antes de entrar a hablarles un poquito más del libro. Pero sí, pues básicamente pues creo que es lo que les puedo decir así a grandes rasgos de mi experiencia como tal de lectura, antes de entrar a hablarles de algunos detalles. El Profesor, ya como para empezar a hablarles de la parte más general. El Profesor es una novela que fue publicada en el 2010. Es la primera novela de esa década, ¿no? Es la década del 2010. Y creo que es, teniendo en cuenta, y creo que esa es una de las cosas interesantes del ejercicio de hacer la lectura cronológica, uno se da cuenta también del paso del tiempo en las historias. Y entonces, por ejemplo, en esta historia vamos a ver que se empieza a manifestar el tema de la tecnología, mucho más de lo que se pasaban las otras novelas de Jon anteriores. Entonces, por ejemplo, si vieron o han leído El Hombre Equivocado, que fue la última novela que les compartí, la anterior en la lista, ahí el villano principal tiene una herramienta muy muy útil, que es el tema de la informática, y es un hacker, y pues con eso es que hace daño. En el tema del Profesor, y nos vamos a dar cuenta, ya ahorita les hablo más acerca de eso, pero en la novela del Profesor también se usan mucho las tecnologías. Entonces creo que eso denota mucho cómo obviamente en la vida real la tecnología también en ese entonces estaba en su proceso de avance, que todavía continúa hoy día. Pero entonces Jon, que es el autor en este caso, utiliza un poco de eso para crear una historia. Entonces, eso como primeramente me parece interesante. También está el tema de que, bueno, esta novela tiene 600 páginas en esta versión, en esta editorial. Entonces es una de las larguitas, ¿no? Porque Jon normalmente
como que el promedio son 500 páginas más o menos. Cuando es menos de eso es algo que es corto de las historias de John. Cuando es más de eso, entonces es más bien de las que son larguitas. Pero la verdad es que siendo 600 páginas no es una historia muy pesada, no se convierte pesada, en realidad es bastante, considero yo que es muy fácil de leer, y pues la temática como tal creo que ayuda muchísimo, entonces no es una historia que se sienta pues tan larga. Está dividida en 3 partes, tiene prólogo, los capítulos y el epílogo. Y aparte de eso, también esta novela tiene una curiosidad que yo no la menciono con muchas novelas de John porque no es necesario, pero es el tema del título. Yo ya lo había mencionado con algunas de las primeras obras de John, con Retrato en Sangre, creo que Un Asunto Pendiente también. La traducción que le hacen al título es un poquito diferente a lo que sería la traducción literal, lo que significa el título en inglés. Con esta es una de las historias con las que más se nota ese cambio. ¿Por qué? Porque pero tiene sentido, la verdad. En español se llama El Profesor porque resulta y pasa que uno de nuestros protagonistas es profesor. Entonces, pues es válido. Pero en inglés, este libro se llama What Comes Next. Y What Comes Next, si lo traducimos, es como, quiere decir como, ¿qué es lo que sigue? Como que sí, o sea, como que pasó esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene? Y eso también tiene mucho sentido, pero tiene mucho sentido cuando uno empieza a leer la historia y se da cuenta, ¿verdad? Y uno dice, bueno, pero pues, o sea, es como una curiosidad, sí, es una de las historias de John en las que le hacen un cambio un poco mayor al título en el proceso de traducción. Pero bueno, entonces ya como para entrar ahora sí a los detalles, sin spoilers, ¿de qué trata El Profesor? El Profesor trata, y como el nombre lo indica, ya les había mencionado, de Adrian Thomas. Y Adrian Thomas es un profesor jubilado, él ya está retirado, es mayor de 60 años, profesor de psicología en la universidad. Y pues con un enfoque muy particular. Muchas veces nos mencionan, Adrián cuando estaba laborando se enfocaba mucho en experimentos con ratas de laboratorio, específicamente la respuesta que tenían los seres vivos al miedo. Eso es algo que en el transcurso de la historia pues John lo va entrelazando mucho, y me parece pues chévere que use esa profesión precisamente y la experiencia del profesor para entrelazarlo con la trama. Y bueno, básicamente la historia empieza con Adrián recibiendo un diagnóstico nada fácil. Resulta y pasa que a Adrián le diagnostican un caso de una demencia, pero una demencia muy particular por un daño en unas células. Y la cuestión es que le hacen este diagnóstico y desde el inicio, ya de entrada nos dicen, esa enfermedad no tiene cura y es una enfermedad muy fea. Es una enfermedad que avanza muy rápido y que la persona termina siendo, o sea, como que todo lo que es la persona en esencia queda completamente destruido por la enfermedad. No solamente es una persona que va a sufrir de pérdida de memoria, se le va a olvidar todo, sino que aparte de eso va a perder la capacidad de ser independiente. Es decir, va a necesitar que alguien en algún punto le haga todo, porque no va a poder. Y es una enfermedad de avance rápido, es degenerativa. Y entonces, claro, desde el inicio la historia nos tira esto y es como que, bueno, nuestro protagonista tiene esta enfermedad horrible. ¿Qué más puede pasar? Y bueno, entonces creo que es una buena estrategia de John en estos casos usar un protagonista que tiene este tipo de situaciones, porque creo yo que genera un poco, por lo menos en mi caso, y creo que eso tuvo mucho que ver con la forma en la que a mí me fue con la historia, me generó demasiada empatía. Y era bastante, creo que me ponía a pensar muchísimo a medida que yo leía y todo lo que pasaba a Adrián, pues lo mucho que pueden cambiar y afectar, impactar ese tipo de diagnósticos, especialmente porque la cuestión es que Adrián está solo. Adrián es viudo, Adrián tenía un hijo y lo perdió, no tiene más familia y entonces es como que, y ahora le dan este diagnóstico, es como que, bueno, entonces ¿yo qué más hago? Me hacía recordar a otros personajes. La verdad es que John siento que cuando muchas veces usa este tipo de personajes que son así, que son solitarios, ya personas mayores. Entonces, por ejemplo, cuando uno lee en la sombra el protagonista, uno de los protagonistas es una persona ya mayor, también alguien ya retirado, solo. Aún en el psicoanalista, Ricky es una persona sola, también viudo. Obviamente él tenía su trabajo. La cosa es que aquí Adrián no tiene ya nada. Entonces son como muchas cosas que le empiezan a dar forma al personaje
y que dirigen muchas de las decisiones que toma y creo que ayudan mucho a que el final impacte más. Entonces Adrián como un personaje, la verdad a mí me fascinó el personaje de Adrián. Creo que es un buen protagonista con todo y todo, entonces la verdad es que por ese lado excelente. Pero y entonces, ¿qué pasa? No solamente, porque pues obviamente la historia no es solamente de Adrián y del diagnóstico, sino que aparte de eso nos damos cuenta que el mismo día que Adrián le dan su diagnóstico, cuando él llega a casa, él es testigo de un secuestro. Y es sin querer, él llega y se da cuenta de cómo se llevan a una vecina. Él no la conocía, después se da cuenta que es una vecina, se la llevan en una camioneta blanca, como en una van blanca, una muchacha que después nos vamos a dar cuenta es una muchacha de 16 años. Y entonces aquí nos encontramos con nuestra con nuestra coprotagonista, que es Jennifer Riggins. Y Jennifer Riggins, como le digo, es una muchacha de 16 años, una muchacha con muchos problemas a nivel familiar, vive con su mamá, vive con su padrastro, y es una muchacha que desde el inicio de la muestra no es igual a las demás. ¿Por qué? Porque es una muchacha que a su edad pues tiene un tipo de rebeldía, que es una rebeldía pues que activa, es decir, básicamente nos cuentan, al inicio es muy difícil identificar que a ella la secuestraron, porque resulta pasa que es que ella ya se ha escapado de la casa, y entonces al inicio todos creen que se escapó otra vez, y entonces eso dificulta más el tema, pero pues hay varios detalles que empiezan a surgir donde muestran que no, ella no se escapó esta vez a ella se la llevaron, y parte de eso es obviamente Adrián, que fue el que presenció todo. Pero entonces nos encontramos con ella como personaje. Ella es coprotagonista, definitivamente gran parte de la historia recae mucho en ella y en lo que pasa. Para los que pues, saben o leyeron o vieron el video de El hombre equivocado, yo hablaba mucho que en ese caso la protagonista, que es Ashley, que era Ashley pues en ese caso, yo decía, a mí no, o sea, siento yo que ella fue solo un vehículo, no la vi tomar tanto como protagonista que uno creería que es. Personalmente, o sea, a mí no me generó tanto impacto o no sentí que su personaje fuera tan principal, a pesar de que todo giraba en torno a ella. En este caso sí hay una diferencia. En este caso uno sí siente que Jennifer es un personaje mucho más activo como coprotagonista. De verdad, o sea, todo gira en torno a ella, pero ella también. O sea, como que la creación y la forma en la que este personaje está diseñado también creo que tiene mucho que ver con eso. Es uno de los personajes también más jóvenes que maneja John, pero pues comparte obviamente protagonismo con Adrián. Pero sí nos encontramos con que obviamente ella es parte, pues como personaje es muy importante también en la historia, porque todo, pues, o sea, de alguna otra forma todo lo que sucede es por el tema del secuestro de ella. Entonces está ella, está otro personaje que se llama Terry Collins. Terry es una detective de la policía, ella es la encargada del caso de Jennifer. Pues ella tiene como que una conexión con Jennifer porque las veces anteriores que Jennifer se había escapado, Terry era la que también se hacía cargo de todo, entonces ella la conocía y entonces vuelve a tomar este caso, pero en medio de todo esto también nos damos cuenta, pues Terry se da cuenta de que no, esta vez no se escapó y que puede que algo malo le haya pasado a Jennifer, una mujer pues que es muy dedicada a su trabajo, tiene un pasado pues que la ha formado mucho a ella, y pues también entra a cumplir un papel bastante activo en la historia. Y bueno, hay otros personajes que tienen también unos papeles, pero pues considero yo un poco menores. Los papás, bueno, la mamá y el padrastro de Jennifer. Está también, hay otro personaje que entra después, se llama Mark Wolf, y es un personaje bastante curioso. No voy a mencionar mucho de él acá porque siento que es como un spoiler, pero también tiene un papel importante de una forma muy particular. Y bueno, eso es en el bando de los buenos, porque no les he hablado de los malos, por supuesto. Aquí nos encontramos también con los malos. Y los malos en este caso, pues nos encontramos con que es una pareja, no les voy a hablar mucho de ellos porque pues eso va para los spoilers, pero es una pareja que son, es Linda y Michael. Curiosamente Michael, si se recuerdan también, o sea, este libro siento yo tiene muchas cosas familiares precisamente con El hombre equivocado. Una de ellas es el nombre del villano. El villano ya era Michael, acá también se llama Michael, y ellos son los que secuestran a Jennifer y son
si es que no quiero de pronto meterme ya en los spoilers, pero ellos son los que la secuestran, pero lo hacen con un objetivo muy particular. Y aquí es donde como que toda la trama de la historia en realidad como que se centra en un punto y un detalle que es lo que yo digo que es como que le da el toque y el contexto a este libro, y que uno dice, estamos entrando en la era de la tecnología. O sea, por eso yo decía que me parecía muy curioso que por supuesto John aprovechara. Es la primera historia publicada en los 2010 y pues se nota ese cambio y esa diferencia precisamente. Y se nota precisamente en todo el tema del secuestro y en el tema de la razón detrás del secuestro. ¿Por qué secuestraron a Jennifer? ¿Cuál fue el motivo? Y va a salir con vida, básicamente, porque esa es como la pregunta al final. Entonces, básicamente se podría decir, eso es a grandes rasgos la historia, ¿sí? Básicamente está este personaje Jennifer, la secuestran para un objetivo muy particular, y pues está Adrian, que fue quien sin querer fue testigo de eso, y pues él siente algún tipo de responsabilidad, porque como nadie más se dio cuenta, entonces básicamente toda la historia del profesor gira en torno a intentar rescatar a Jennifer. Lo hace por un lado Terry como detective, pero también Adrian en un sentido de responsabilidad que él empieza a cargar. Pues él toma la decisión de hacer algo, y él dice, bueno, si voy a enfermar y a morir de esta manera tan horrible, por lo menos puedo utilizar mis habilidades y mi conocimiento una última vez, y que sea pues ayudando a esta joven que pues se la llevaron sin que ella quisiera. Entonces básicamente de eso trata el profesor, para no darles más detalles. Les voy a dejar para los spoilers más bien, pero sí, entonces básicamente eso es. La historia es muy dinámica porque tenemos dos, se podría decir, no, yo diría que unas tres, bueno, 1, 2, 3, hasta 4, como que 4 escenarios diferentes. Tenemos todo lo que le sucede a Adrian, tenemos todo lo que es la línea de investigación que toma Terry Collins, tenemos lo que vive Jennifer como una persona secuestrada, porque John nos cuenta todo lo que pasa en el cautiverio de Jennifer, y en otra línea, no mentiras, tenemos como, bueno, digamos que son 5 líneas, esas 3 que ya les conté. La cuarta, que es la de los secuestradores, o sea, tenemos la oportunidad de ver también el punto de vista de los secuestradores, de los villanos, algo que me parece chévere, que básicamente desde el inicio también John nos presenta a los malos y tenemos la oportunidad de conocerlos, qué hay detrás de ellos, por qué lo hacen, las habilidades que tienen, y eso ayuda muchísimo a uno tener un panorama mucho más amplio. Y hay un sexto, como que otra línea de narración que tenemos la oportunidad de ver, pero eso es un spoiler, entonces no lo voy a decir. Pero bueno, básicamente sí, entonces es una historia que siento yo que es muy rica. Los personajes están construidos, considero yo, muy bien construidos, muy bien desarrollados. El contexto como tal en lo que está sucediendo es interesante, y de verdad, o sea, John lo encapsula de una forma que es muy chévere, en el sentido de como un tema de entretenimiento. Obviamente es ficción, pero pues es chévere de leer en el sentido que no es agotador, no es cansón, o sea, es fácil, es sencillo, es entretenido. Entonces, la verdad es que yo lo recomiendo si les interesa. Por supuesto, la verdad considero yo que es una muy buena historia por parte de John, y a mí personalmente me generó un impacto que yo no esperaba, pero que de verdad fue bastante interesante de vivirlo como lectora. Entonces, pues bueno, ahí les dejo la recomendación. Ahora pues vamos a hablar de los spoilers precisamente. Bueno, entonces, a ver, ¿qué pasa con esta historia? El profesor considero yo que tiene varios spoilers. El primero de ellos considero yo puede estar siendo el motivo y la razón por la que a Jennifer la secuestran. Resulta y pasa que Linda y Michael, que son nuestros villanos, Linda y Michael son unos profesionales en lo que ellos hacen. Nos vamos a dar cuenta que resulta y pasa que ellos tienen sus profesiones en realidad, ¿no? Michael es excelente en el manejo también de las herramientas informáticas. Ha hecho posgrados, es más, creo que mencionan, no sé si terminó un doctorado o estaba en el proceso de un doctorado, creo que sí, pero no estoy segura. Y Linda es una publicista muy, muy experimentada, y nos cuentan cómo ellos son una pareja amorosa, es decir, es una pareja sentimental, y trabajan juntos también. Pero el trabajo que ellos tienen es muy particular, porque ellos crean contenido para la internet.
Entonces aquí es donde llegó, uno empieza a ver mucho de lo que es el avance de la tecnología. Pero el contenido que ellos crean no es cualquier contenido, sino que es contenido de eso que uno encuentra solamente en lo que llamamos como que la Deep Web. Es decir, contenido que no es apto para cualquiera, que es ilegal, por supuesto, por lo que contiene. Y entonces básicamente ellos son secuestradores, son abusadores y son asesinos. Y entonces ellos tienen una serie, precisamente aquí va el tema del nombre, que se llama What Comes Next. Bueno, es una página web, ¿no? Es whatcomesnext.com. Y ellos ahí hacen series como con temporadas, y entonces lo que hacen es que secuestran a alguien, lo encierran y lo someten a diferentes tipos de actividades y lo mandan en vivo a gente que paga por eso. Entonces ellos ganan la plata, y acá nos dicen es conocidísimo en todo el mundo. Hay gente que conoce What Comes Next, conoce lo que ellos hacen, y paga por eso, ¿no? Y entonces resulta y pasa que Jennifer es la número 4 y esta es la serie número 4, es decir, es como quien dice la cuarta temporada de What Comes Next, y Jennifer por un momento deja de ser Jennifer porque ellos le ponen número 4 y así la conocemos durante el transcurso de la historia. Y entonces considero yo ese es como el primer gran spoiler, por supuesto, porque el objetivo de ellos es ganar dinero a costa del secuestro de Jennifer. Nosotros como lectores tenemos la oportunidad de ver todas las etapas del secuestro, todo lo que ellos le hacen a ella, la forma en la que juegan con la cabeza de ella para confundirla y demás. Y me parece muy interesante porque ellos nos muestra cómo Jennifer es una muchacha muy fuerte y mentalmente ella es fuerte, pero llega un punto en que ellos la quiebran por completo, la rompen. Y es bastante interesante ver cómo John describe ese proceso. Es bastante, sí considero que hizo un buen trabajo en ese punto. Entonces sí, básicamente esa es la historia. Y aquí es donde viene lo que yo dije, lo que sí es como otro spoiler. Una de las líneas narrativas que me pareció súper chévere que John decidiera incluirla, porque creo que le añade aún más, es que en varios momentos nos cuentan la perspectiva de los clientes de What Comes Next. Entonces nos muestran personas en todo el mundo de diferentes edades, de diferentes trasfondos, que pagan por ver la serie y que están obsesionados con la serie y están conectados con la número 4 y quieren ver qué le pasa a la número 4 y hacen apuestas y bueno, o sea, una cosa súper dramática. Pero me pareció muy interesante que John incluyera eso, porque pues, o sea, lo que digo, le da como otra capa, o sea, no es solamente la secuestraron y están creando contenido para la red, sino que nos muestran quién está consumiendo ese contenido. Eso me pareció súper chévere. Entonces tenemos obviamente eso. Linda y Michael como villanos considero que son buenos villanos, son hábiles, son inteligentes, tienen un interés que es el dinero, pero también ellos hablan de que todo es muy artístico, entonces bueno, están locos por supuesto, pero pues a su manera son psicópatas, pero se aman, entonces es una relación ahí bien que uno dice, wish, pero pues me parece interesante que John también hasta nos desarrolla eso, ¿no? Porque nos muestra cómo fue que ellos se conocieron y cómo fue que tomaron la decisión de empezar y cómo cada temporada de What Comes Next de alguna otra forma reaviva esos sentimientos que ellos tienen por el otro, y bueno, ellos dicen esto, lo que nosotros hacemos es de mucho valor, pero bueno, en fin. Entonces por un lado está eso que me parece, o sea, siento yo que como contexto, como alrededor de lo que gira todo, me parece excelente. Por otro lado, otra cosa que me pareció maravillosa y que me encantó fue otros personajes que no mencioné en los no spoilers en la parte general, porque esto es spoiler, y es la familia de Adrián. Entonces Adrián sufre esta demencia degenerativa y eso le genera alucinaciones. Él empieza a ver a su esposa, a su hijo y a su hermano muertos. Eso me recordó mucho en la historia del loco. Precisamente nos encontramos con que en la parte del presente de Pajarillo, de Francis, él ve también fantasmas del pasado, ¿no? Y con eso es que ellos escriben la historia. En este caso, estos fantasmas son los que guían a Adrián y le dan el valor y le dan las pistas y todo para que él haga su propio proceso de investigación para rescatar a Jennifer. Pero la verdad es que me pareció excelente porque creo que eso le da mucho, o sea, redondea mucho el personaje de Adrián. Entonces ya no es simplemente este profesor enfermo que se va a morir, que quiere encontrar a Jennifer, sino que también es este
esta persona que perdió a su esposa, que perdió a su hijo, que perdió a su hermano, y curiosamente la forma en que nos relatan, tanto su esposa como su hermano se suicidaron, él siendo un psicólogo, su hijo murió, era reportero de guerra y murió pues estando en la guerra, y entonces es como que gracias a estos fantasmas nos damos cuenta mucho más de la profundidad del personaje de Adrián, el dolor que él siente, la culpabilidad de alguna otra forma y las ganas de simplemente dejarte vivir. Entonces esto no lo quise contar porque me parecía spoiler, pero por ejemplo esto, y por eso lo conecté por ejemplo con La Sombra. En La Sombra el personaje, también el detective, que se me olvida el nombre en estos momentos, él al inicio se quería quitar la vida. Y resulta pasa que acá también nos encontramos con lo mismo. Adrián al inicio, cuando le dan este diagnóstico, él lo único que dice es, bueno, yo que me voy a quedar acá esperando que la enfermedad me coma, más bien me quito la vida y ya. Y entonces él llega a pensar en eso, pero luego todo el tema de Jennifer, él dice no. Y bueno, su esposa aparece y le dice, no, o sea, se tiene que primero arreglar esto. Y entonces hay esta conexión. Yo de una vez pensé en ese personaje también. Y considero que es muy importante y digamos hasta clave, porque de alguna otra forma siento que John prepara al lector para que ese personaje se muera. Eso pasó en La Sombra. Cuando eso empezó, yo dije, bueno, él quiere morir, él ya no le ve sentido a morir, obviamente va a ayudar a resolver esto, pero si él muere, pues él quería morir. Algo parecido a mí me pasó como lectora con esto. Fue como que Adrián, esta enfermedad es horrible. La enfermedad, si ustedes leen, es que no me acuerdo bien el nombre, pero es una demencia de unas células, particular, una degeneración de esas células, pero es una enfermedad que es horrible. Y entonces uno dice, no, pero este personaje solo con esa enfermedad, y él dice, él no quiere vivir más, pues si se muere, pues hasta chévere, porque, o sea, para él, ¿no? Porque eso es lo que él quiere, y si puede morirse ayudando, pues mejor. Entonces de alguna otra forma a uno lo prepara John para eso. Lo chistoso es que él no muere. Entonces aquí es donde yo empiezo a decir, yo no me acordaba de nada. Bueno, no me acordaba al final. Porque pues aquí es donde pasa eso, obviamente, pues antes de llegar a ese punto a hablar del personaje, por ejemplo, de Mark Wolf, me pareció muy curioso la forma en que John obviamente nos incluye este personaje. Mark Wolf ayuda a Adriana a encontrar a Jennifer, pero por una cuestión muy particular, y es que Mark Wolf es un criminal también, es un exhibicionista. Y aparte de eso, pues sí, o sea, ha estado acusado por conductas sexuales en contra de menores. Entonces, pero Adrián dice, bueno, él debe tener una idea de todo este tema de por qué alguien querría secuestrar a alguien tan joven, como un delito sexual. Y bueno, es curioso porque este señor le ayuda básicamente a encontrar a Jennifer, y al final hasta termina siendo héroe, porque en el encuentro final, donde sea todo el tiroteo y todo, pues él hasta llega y logra matar a uno de los malos. Entonces bastante curioso ese tema por ahí. Es un personaje me daba asco leerlo, por supuesto, pero obviamente tiene un trabajo importante dentro de la historia. Entonces eso también me pareció chévere. Y pues por otro lado está todo el tema de, bueno, ya empezando a hablar acerca del final, que me parece por supuesto parte de los spoilers. Es el último enfrentamiento, ¿no? Creo yo que este final no estuvo tan acelerado como algunos otros de John. Creo que pues, o sea, uno sentía que iba llegando la hora y llegó en el momento que debía ser. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente Adrián descubre, gracias a Mark, dónde está, y él dice, no, me voy solo. Él decide ir solo a rescatar a Jennifer, porque él dice, no tengo pruebas para demostrar que sí sea ella, porque pues obviamente tanto Linda como Michael hicieron un excelente trabajo en esconder a Jennifer para que nadie que la viera descubriera que es ella. Ellos la tienen muy bien oculta en ese programa, pero él dice, es ella, y voy. Y dice, pero no le voy a decir a la detective porque posiblemente ella no me crea. Y se va solo. Pero entonces aquí entra, por ejemplo, Mark y va y le dice a Terry, no, mire, necesitamos ir a hablar con el profesor, porque ese señor va a hacer algo mal. Está ahí seguro que va a hacer algo mal. Y curiosamente Terry termina llevándose a Mark, y se van también a perseguir al profesor, allá donde ellos creen que está Jennifer. Y entonces ahí es donde pues llegan todos. Obviamente primero llega Adrián llega al lugar a donde tenían a Jennifer, y
llega allí y obviamente, bueno, él encuentra la forma de entrar. Él va solo con un arma. Es una persona que ya mentalmente, o sea, ya la enfermedad empezaba a avanzar. Él ha estado tomando medicamentos, pero no, o sea, es una enfermedad que es horrible, entonces ya le está empezando a afectar. Y entonces él ya como que sí, o sea, pero él llega de todas formas. Él logra entrar al lugar en el que está Jennifer y logra justo a tiempo, ¿no? Porque además de eso ya estaba por acabarse la serie, ¿no? Ya tanto Linda como Michael le habían dejado un arma a la número 4 diciéndole como que vea, esta es la única salida que usted tiene, como que alentándola a que ella se quite la vida. Y ella lo llega a pensar también, ¿no? Ella está en ese proceso cuando él llega justo en el momento adecuado y llega pues a salvarla. Obviamente eso no va a ser tan fácil porque pues está Michael y Linda, ellos se están dando cuenta de todo, ellos y todo el mundo que estaba conectado, o sea, eso es una transmisión en vivo para todo el mundo. Y entonces claro, Michael y Linda, ellos están preparados, ellos tienen todas sus armas y bueno, a eso hay una cantidad de tiroteo ahí. O sea, curiosamente tanto Adrián como Jennifer logran salir sin ser heridos, pero afuera también eso se vuelve, se arma el despelote, se arma el desorden. Y aquí donde pues empieza uno a decir, no, ya aquí se va a morir Adrián. Yo pensé, yo no me acordaba, pero pues sí, Michael le da un escopetazo que básicamente lo mata. Jennifer alcanza a esconderse, pero pues luego de eso llega Terry por fin. Terry llega, ellos escuchan parte de la balacera, Terry se va y le dice a Mark, llame refuerzos, y Terry llega y Terry mata a Michael, lo mata, o sea, de una. Pero entonces llega Linda, obviamente ella destrozada cuando se da cuenta que una policía mató a su amor, y entonces Linda se enloquece y mata a Terry. Entonces yo cuando eso pasó yo quedé literal boquiabierta. Yo, ¿qué? O sea, Terry muere, la detective muere, yo no me acordaba que ella moría y me dio pesar porque pues a nosotros nos cuenta un poco la historia de Terry. Terry tiene 2 hijos que ama, ella salió de un hogar violento huyéndole a un marido violento y se formó como policía y todo el cuento, y ella solamente, o sea, todo lo hace por sus hijos. Y como nos cuentan que de repente la matan y es algo tan, o sea, es sorpresivo y es tan rápido que yo sí quedé como que, ay no, Terry, porque de alguna otra forma no me lo esperaba. Yo esperaba que muriera Adrián. Entonces claro, yo quedé como que no puede ser. Pero bueno, luego entonces Linda está decidida a terminar de matar a Adrián porque siente, ella dice, este viejo es el culpable de todo. Pero entonces ahí es donde llega Mark y Mark resulta matando a Linda. O sea, súper curioso. Yo tenía como el vago recuerdo, pero un recuerdo falso de que Jennifer mataba a alguno, pero no, Jennifer no mató a ninguno, Jennifer se escondió. Pero sí, entonces así es como termina Linda y Michael muertos, Terry muerta también, y Adrián, uno dice, no, este man se va a morir, pero pues no, nos damos cuenta luego en el epílogo. El epílogo son 3 años después, y esa fue la parte que a mí más me rompió, porque yo no tengo presente que un libro de John me haya hecho a mí llorar a moco tendido. Literal, llorar a moco tendido. Es decir, o sea, llorar, no que se me salieran las lágrimas, no, llorar. Y este libro lo logró solo con el epílogo. Obviamente considero yo que era una construcción de todo el libro, por supuesto, de todo lo que ya habíamos venido leyendo, pero fue esta última parte la que, Dios mío, cuando nos cuentan, ha pasado 3 años, Jennifer está estudiando en la universidad y está estudiando la misma carrera de Adrián. O sea, creo que por ahí empiezan a construirlo, ¿no? Como que Adrián ha dejado un legado en la vida de Jennifer y ella está estudiando lo mismo que él estudió y todo, y es excelente en ello. Y como nos cuentan, ella pues muy agradecida va a dejar unas flores a la estación de policía donde trabajaba Terry, por supuesto porque pues Terry, ella conocía a la detective de las veces que se había escapado y ella era la que siempre la encontraba. Y luego va a la casa de... Eso es como una casa, no es una casa de rehabilitación, es como una casa de personas que están en enfermedades pues en su etapa final, y ahí está Adrián. Pero creo que a mí lo que más me rompió fue cómo nos describen a Adrián, porque Adrián ya no es, o sea, justamente lo que él más temía sucedió, y creo que eso es lo que de recordarlo me está afectando, pero creo que eso era lo que más
por ejemplo, a mí me generó un impacto fue porque durante todo el libro nosotros nos encontramos con que Adrián lucha contra esa enfermedad, no quiere que esa enfermedad acabe con él, con todo lo que él sabe, con todo lo que él recuerda de su esposa, de su hijo, de su hermano. Gran parte, pues, o sea, eso ayuda mucho uno a conocer a los fantasmas también, porque él habla muchas veces con ellos y les pregunta a ustedes por qué, sobre todo para el caso de su hermano y para su esposa, les dice, pero ustedes por qué hicieron lo que hicieron, por qué no me dijeron y yo los hubiera podido ayudar. Y entonces como que todas esas conversaciones que él llega a tener con los fantasmas y todo lo que uno puede presenciar de Adrián para después verlo convertido justamente en una nada, porque nos lo describen como está completamente flaco, y aparte de eso él no recuerda nada. Y Jennifer va todas las semanas a leerle poemas, porque otra cosa es que Adrián escribía poemas y va a leerle poemas todas las semanas, pero él no le reconoce, él no sabe quién es, ni siquiera él. Está en una situación tan deprimente que uno dice, o sea, terrible, porque pues John en un inicio como que prepara al lector para decir, bueno, este personaje está tan mal y quiere morir que está bien que muera, para no matarlo al final, sino que queda vivo y queda pues totalmente postrado, totalmente vegetativo básicamente. Entonces creo que a mí me impactó mucho, yo todo el epílogo lo lloré leyéndolo porque yo, o sea, como que me empaticé tanto con el personaje de Adrián que ver de alguna forma eso fue un mal final para Adrián porque él quería era morir y no murió y tuvo que pasar 3 años viviendo esa enfermedad tan horrible. Obviamente la historia termina pues bien porque Jennifer lleva un tiempo planeando la forma de ayudar a Adrián. Ella dice, así como él me libró a mí, me dio la libertad, así mismo yo quiero darle libertad a él. Y ella sabe que la enfermedad que él tiene, pues él está sufriendo. Entonces ella durante mucho tiempo planeó la forma de conseguirse un medicamento y se lo inyecta. Ella va a leerle un poema y mientras se lo lee, ella le inyecta unos medicamentos que son súper fuertes y que pues cuando se ponen en alta dosis pues pueden precisamente ayudar a que la persona muera. Y eso es lo que ella hace. Entonces el libro termina así, como que dándonos la idea, bueno, ya él oficialmente muere, pero muere es porque Jennifer decide librarlo de la enfermedad. Entonces la verdad es que, como les digo, yo todo el epílogo lo llorado, y yo dije, pero ¿por qué un libro de John, que no es un libro de drama, que no es un libro de romance, que no es un libro de como que de psicópatas, y es un libro como que me va a poner a llorar así? Pero creo que eso habla muy bien de cómo John consiguió que en mi caso yo lograra empatizar con Adrián y conectar tanto con él, que obviamente hacia el final pues, o sea, me impactó demasiado la forma en la que las cosas se desarrollaron. Pero sí, la verdad es que por eso digo yo no tengo ni idea porque yo no me acordaba. Siento yo que una historia con un final así o que le haya hecho no tanto efecto, uno lo recordaría. No sé si es que de pronto yo conscientemente decidí eliminar esa información de mi cabeza de pronto, porque estoy tratando de recordar si yo las veces anteriores cuando lo leí me afectó y no lo recuerdo. Entonces no sé si fue que anteriormente también me pasó, que me traumó o que me afectó tanto que yo decidí borrarlo de mi cabeza o qué. Yo espero que no se me vuelva a olvidar porque la verdad es que sí, me impactó demasiado y yo no esperaba que me impactara así. Entonces nada más por eso, el libro me encantó, o sea, espectacular. A mí me encanta que los libros me afecten así. Masoquista le dicen. Pero sí, entonces la verdad es que sí me gustó muchísimo por ese tema, ¿no? Y pues que considero que con todo y todo, al final pues, a excepción de Terry, por supuesto, y de sus hijos, pues todo ganaron los buenos, básicamente. Con algunas pérdidas, pero pues eso pasa mucho en los libros de John, entonces ya estoy acostumbrada. Pero bueno, básicamente sí, este video se me fue un poquito más largo, pero siento que vale la pena, la verdad. Y como les decía, aquí se los dejo. La idea es que si ustedes ya se lo leyeron, me cuenten qué les pareció a ustedes la historia, el final, todo este tema de Adrián. Si no se lo han leído, pues de nuevo,
sí, lo recomiendo, léanselo, es bueno, es bien interesante, y pues puede llegar hasta a ser muy conmovedor. Entonces ahí les dejo la recomendación. Y pues nada, seguimos avanzando, estamos en esta nueva década de historia de Joan. Entonces, a ver qué otras cosas nos trae en los libros que publicó en estos años. Y nada, ya saben que si también tienen recomendaciones, las pueden dejar en los comentarios, me avisan, yo con gusto los pongo en mi lista y por ahí los estaré leyendo. Y nada, entonces espero que sigan muy bien, que sigan leyendo mucho y nos vemos entonces en la próxima historia.